En 1960, la UNESCO fija el 22 de agosto como fecha para conmemorar el Día Mundial del Folclor. Y por supuesto es un tema que a nosotros acá en Radio Universidad de Chile nos interesa muchísimo también por el convenio que tenemos con la Cátedra de Agricultura Campesina y Alimentación, que son parte también de esta conmemoración en nuestro país. Hablamos con su coordinador y esta idea, ¿cierto?, que desde distintos ámbitos de nuestra universidad se puedan hacer vínculos con cultores y cultoras de distintos también aspectos de la cultura campesina, entre ellas, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las prácticas, los artes, los oficios, la música, y es por eso que tenemos dos estupendos invitados a esta hora en nuestro estudio. Estamos con Greta Greda Saldías. ¿Cómo estás, Greta? Te voy a pedir que te acerques un poco más al micrófono, si no te vamos a escuchar, pero ahí vienen ahí los chicos en nuestro rescate. Estamos con Greta y también con Emilio Chino Santana. Chino, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muy contento de estar acá. Bueno, aquí tenemos dos expresiones muy representadas, ¿cierto?, por Chino y por Greta, de el oficio, la música y las culturas que aparecen en las artes campesinas, y quizás partir por una pregunta que puede sonar un poco obvia, pero nos parece importante para situar, ¿no? El folclore parece sonar como algo que o sucedió en el pasado o está muy lejos, ¿no?, del cotidiano de las personas, especialmente de quienes vivimos en la ciudad, ¿no? Entonces, quería como que partiéramos yendo frente a esos dos prejuicios, ¿no? Quizás, Greta, podemos partir preguntando de ¿cómo entendemos el folclore? ¿Cómo lo vives tú como cultora, como alguien que está ahí en la greda todo el día? Para mí el folclore es una forma de vida y por lo tanto eso lo acercaría a todos, ¿no es cierto? A los rurales, a lo urbano. Finalmente tiene que ver con los ritos, con las acciones, con los actos repetitivos, con las cosas que se van volviendo parte de nuestra vida y que nos representan, por supuesto. Y cómo a través de esas cosas nos vamos representando. Entonces, para mí el folclore es algo muy amplio, muy transversal, que claro, que por esta mirada que hay de que todo es evocación, es reminiscencia, algo antiguo, se ve lejano, pero yo creo que en la práctica, cuando nos ponemos a pensar cuáles son las cosas significativas que hacemos en nuestro cotidiano, para mí también ahí hay expresividad folclórica amplia y abierta. Claro, y también pensamos en el vínculo con la identidad. Estoy pensando en cómo cada uno de nosotros está definido, ¿cierto?, por ciertos signos, por cierta formación. Y claro, en muchos casos, y especialmente en un mundo globalizado como el actual, nos perdemos en los símbolos ajenos, yo siento, ¿no? Y en los relatos ajenos. Y ahí preguntarte, Chino, ¿qué sientes tú como músico también? ¿Qué rescata el folclore en términos de construcción de una identidad propia y única? Claro, y en el mismo sentido yo siempre digo que imposible rescatar el folclore, más bien él te rescata a ti, por así decirlo, ¿no? Ya que son expresiones que están vivas y por mucho justamente que no sean masivas, como tú dices, nosotros somos actualmente consumidores de signos de manera compulsiva. Eso es la sociedad de consumo. El folclore, en cambio, tiene que ver con lo local, con lo cotidiano, con los territorios. Entonces, claro, uno dice, si hay una cantora o un cantor o un artesano haciendo lo suyo en su comunidad, pienso en los lugares que yo he recorrido, por ejemplo, ahora en Toconao, en San Fabián de Alico, que son lugares a la cordillera, bien lejanos, estoy hablando de lugares súper lejanos unos de otros, pero la gente está haciendo lo suyo y uno no va a rescatarlo, por supuesto, uno va a aprender a compartir y a convivir, a dialogar, ¿cierto? Pero justamente el término mismo de rescate nunca me ha hecho mucho sentido por eso. Yo sentía que era como un poco al revés, ¿no? Sí. Y lo importante no es que las cosas sean conocidas, que sean famosas o turísticas, o signos como generales de esta sociedad de consumo, sino que lo importante es que la gente lo haga en su vida, que exista, y mientras haya una persona haciéndolo, estamos bien. Y tiene que ver con la memoria también, porque es parte de lo mismo. Cultura, folclore, al final son términos. Y términos a veces políticos, por ejemplo, hablar de patrimonio cultural, es para mí lo mismo. Folclore, cultura, es como buscar términos nomás para nombrar algo que es vivido.
Sí, a propósito de eso mismo, pensaba en como este cambio de conceptos que hemos tenido también desde la gestión cultural y desde, quiero pensar también desde el periodismo cultural, de pasar de la democratización de la cultura al concepto de democracia cultural. Claro. Y que en el caso del folclore y en el caso de lo que ustedes hacen también, a propósito de lo que dice el chino, de que es el folclore el que me rescata a mí, es entender que no es... O sea, que ya no estamos en un tiempo en donde se piensa que hay una alta cultura que hay que hacer llegar hasta la gente, sino más bien un ejercicio de escucha respecto a la cultura que la gente habita de manera cotidiana, ¿no? Y ahí preguntarte, Greta, como alguien joven, ¿cómo aprendiste tú a vincularte con esto que también suena como de ancianos, ¿no? Claro, como de... por supuesto. Ahora, eso tiene una belleza, ¿no? De los maestros, Sí, las ¿no? maestras, los viejos, las viejas que han llevado años haciendo una tradición, pero ¿cómo se vincula, tú sientes, la gente joven a esa tradición? Bueno, yo me vinculo siempre desde el presente, pero con mirada hacia el pasado y siempre direccionándome hacia el futuro. O sea, yo trato de tener ese espacio-tiempo bien claro de que el folclore no es algo antiguo, no es algo en desuso. Es más bien algo de grupos pequeños, por tanto no se piensa que no se usa porque no es moda. Pero yo me vinculo desde el trabajo cotidiano, desde la vida misma, desde el ciclo de la vida, desde buscar un ciclo de la vida. En específico, yo que pertenezco a la cultura campesina por varias generaciones, decidí dedicarme a lo mismo, que igual en este tiempo es difícil, un poco contracultural, decir, bueno, yo no voy a ir a la universidad, yo voy a dedicarme a los oficios, entonces... Hace 10 años atrás no era tan simple como decirlo ahora. Ahora hay como otro entendimiento de que yo puedo... Hay una mayor valoración. Hay una mayor valoración de lo propio. Y por eso mismo voy a que cualquiera puede sentir lo propio, no solamente los que pertenecen a la cultura indígena, campesina, o todos los mestizos que nos cuesta identificarnos con distintas cosas. Pero yo lo he vivido desde la casa, desde la familia. Tengo eso de casa, ¿no? De haberlo aprendido de generación en generación, lo del tema de la agricultura, el tema de la greda. Y después yo misma en mi búsqueda por educarme de alguna forma, ya que no tuve la posibilidad de educarme de la forma común, busqué distintos maestros en los cuales fui y maestras de los cuales fui aprendiendo. Bueno, si ustedes quieren conocer el trabajo de Greta, pueden ir a su Instagram, @GretaGreda, y ahí van a conocer lo que ella está haciendo. Ahora, Chino, tú hablabas antes de cuando tú vas a lugares, ¿cierto?, ahí en la cordillera o en el campo, a escuchar, a aprender. Me da mucha curiosidad qué es lo que encuentras ahí. Bueno, claro, por lo pronto encontrarse con el otro, ¿no? Abrirse a la escucha y al convivir. En ese sentido es muy importante estar en una posición de apertura y tener esta flexibilidad metodológica. Bueno, yo soy sociólogo de esta universidad, entonces desde ahí he empezado a desarrollar este oficio como folclorista también. Y en ese sentido yo siempre apelo a la flexibilidad metodológica. Muchas veces cuando también estamos en trabajos con ciertas instituciones que tienen su marco conceptual, por ejemplo, de decirle a alguien, tú eres cultor, tú eres, esto es patrimonio, pero de repente esos son términos con los que, claro, trabajan las instituciones o los intelectuales, pero que la gente no tiene por qué identificarse, ni conocerlos, ni hacerlos parte. Y en ese sentido, muchas veces en esta idea del rescate, justamente, que por lo mismo critico mucho, más bien se produce una intervención, y hay que entender que las preguntas que nosotros hacemos transforman al sujeto que las recibe. Por lo mismo, para mí es súper importante esta disposición un poco más neutra, más abierta a la escucha, más que a preguntarle, oiga, ¿qué es para usted el patrimonio cultural? O sea, ¿por qué definirlo. O definir como de antemano, que hasta un poco violento. Sí, claro. Y entonces yo creo que ahí hay las instituciones, sobre todo, que son las que tienen poder. Es importante que hagan ese ejercicio de entender que sus conceptos no son necesariamente los conceptos que usa la gente. Y claro, y que también son conceptos artificiosos, ¿no? Por ejemplo, tú que me preguntabas qué he encontrado, recuerdo trabajando con el baile de negros de Lora, ¿cierto? En la comunidad de Lora. Claro, se le preguntaba a la gente quién eran los cultores de la comunidad. Bueno, nadie entendía que era ser cultor de partida. Entonces, pero el que cultiva, o sea, se entiende y algo con que todos podemos entender, ok. ¿Sabes que yo no soy cultor? Yo bailo a la Virgen, me dice. O sea, todo lo mío, lo otro no entiendo. Entonces, ¿y por qué es necesario llegar y clasificar? Está bien, se entiende que esta idea de que se pierden las prácticas, ok.
pero de repente miremos al fondo del asunto, las cosas se pierden porque los territorios son intervenidos. Por una parte tenemos un Estado que promueve la salvaguarda de los patrimonios inmateriales, con toda esta idea nostálgica, pero por otra parte está licitando los territorios y seguimos con esta matriz productiva extractivista, que eso es lo que impide que digamos, la gente haga lo que venía haciendo. Claro, eso es lo que, si queremos salvaguardemos el territorio, claro, y además, los modos de vida. Claro, esta idea como de patrimonio sin contexto, ¿no? Porque estaba sí, pensando... Todo esto inmaterial, el patrimonio inmaterial es un concepto muy cuestionable y muy conveniente a una clase social, ¿cierto? Que le gusta esta nostalgia, que quede como en el pasado esto, pero y mejor si lo podemos hacer turístico y venderlo. Claro, pero también ¿qué vendes? Porque, por ejemplo, uno piensa en Pomaire, ponte tú, a propósito de Greta, ¿no? Que es un lugar que yo quiero mucho, además, y que he visto cambiar mucho con los años, ¿no? Y ahora la última vez que fui estaba lleno como de juguetes chinos y de cosas, y cada vez era más difícil encontrar cerámica y trabajo en greda, que era lo que caracterizaba ese lugar. Y tú hablas con la gente y es porque efectivamente ha habido una intervención de los territorios, es más difícil poder hacer, dedicarse a la tradición. Entonces, claro, ¿de qué nos sirve tener un patrimonio y decir esto es muy... Qué interesante esta losa, pero si rompemos toda la cultura que está alrededor de la producción de ese objeto en particular, que es la expresión de una cultura más amplia también. Y que son ecosistemas también. O sea, se mezclan... Está todo ahí entremezclado, ¿no? Esta idea de separar lo patrimonial material con lo inmaterial, en realidad en la práctica eso no está separado. Además que la misma noción de patrimonio, el patrimonio es de las clases dominantes, ¿no? Es de la gente que tiene bienes muebles o inmuebles. De ahí viene la idea de patrimonio. ¿Por qué ahora lo ocupamos para nombrar lo que antes se llamaba folclore? O arte popular. O arte popular, como Tomás Lago de esta universidad, ¿no? Entonces, es interesante lo que decía Greta al principio, darse cuenta que los conceptos son históricos y de que responden a ciertos intereses también. O sea, no es neutral de repente decir folclore o patrimonio. ¿Por qué? O arte popular y patrimonio también. Exacto. Bueno, y también preguntarse quién lo dice, ¿no? Bueno, por lo menos esas son las preguntas que nos estamos haciendo desde acá, desde Radio Universidad de Chile, y que también se está haciendo la Cátedra de Agricultura Campesina y Alimentación, que a mí me llamó mucho la atención, es una cátedra que está trabajando mucho con la escucha. Y rompiendo también, o buscando romper esta cosa tan dura que tiene la academia, decir, yo te voy a explicar lo que tú eres. Claro. Más bien es decir, hola, te escucho, cuéntame, déjame aprender, ¿no? De ti, que es un poco el espíritu que está detrás de la Cátedra de Agricultura Campesina y Alimentación. Ahora, nuestros fabulosos invitados, y les recuerdo que estamos conversando con Chino Santana y Greta Greda, trajeron guitarras. Así que, y yo no dejo nadie entrar a este estudio con guitarra si no va a hacer uso de ella. Así que este es el momento en que ambos toman sus guitarras, aprovechando que quedan unos poquitos minutos para poder disfrutar. Además que me encanta cuando tenemos música en vivo acá en el estudio, es un tremendo privilegio. Así que ustedes dirán, yo los escucho, transmitimos también ahí por redes sociales. Bueno. Yo voy a cantar una tonada que para mí tiene mucho significado en la historia de Blanca Flor y Filomena, una historia muy antigua que deviene del romancero español. Es un relato que conserva esta idea de las cantoras y de las poetas de retratar lo que no podían, ¿no es cierto? Las cantoras no solo hablan de amor y de naturaleza, también hablan de abuso, también denuncian lo que les pasa, y Blanca Flor y Filomena, una triste historia de dos hermanas que se casaron, las mataron, le hicieron muchas cosas. Entonces esta es un pequeño fragmento de un romancero antiguo que habla sobre el abuso a la mujer. La reina estaba entre la paz y la guerra. La reina estaba entre la paz y la guerra, con sus dos
gracias, quiero decir Greta. que este tema está en este disco recopilación de lo que era la Facultad de Ciencias y Artes, Instituto de Investigaciones Musicales, Antología del Folclore Chileno, hecho por la Universidad de Chile. Y estos materiales son importantes. Por eso es importante también conceptualizar, estudiar y registrar el folclore de manera seria. Absolutamente, y por eso también es importante de que la academia se involucre, ¿no?, con las culturas campesinas, sí. Pero como decíamos antes, desde la escucha, desde la mirada más abierta, ¿no?, más curiosa, que debería definir todo el proceso de conocimiento. Ya, el Chino está listo, así que me encanta esto porque tenemos música en estéreo. Tengo Greta por un lado, el Chino por el otro, la gente que nos está viendo en YouTube entiende, porque tengo a uno sentado a cada lado. Yo con el Eduardo vamos a transmitir por redes sociales, además. Ya, Chino, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, yo quiero compartirles algo que he estado trabajando este último año, que es parte de la música toconar, ¿cierto? De la cultura tacameña, licanantay, que es el chururito, que es una danza de floreamiento del ganado, de las ovejas, que es muy linda. Y bueno, mandar un saludo grande a los cultores de allá, don Misael Mondaca, que con su conjunto registraron esto, y también a la señora Margarita Chocobar, quien también mantiene viva estas tradiciones, tiene una gran trayectoria discográfica, grandes folcloristas toconares. Así que un cariñoso saludo al norte y también a la costa en el norte, a mis hermanos changos y changas, quienes acuñaron una frase a todo esto que para mí es muy decidora: sin territorio no hay patrimonio. Ahí para tomar nota y aprender, ¿no? Exactamente. Ovejero soy, señores, gano plata con trabajo. Ovejero soy, señores, gano plata con trabajo. Pastoreando mis ovejas, giro arriba y giro abajo. Pastoreando mis ovejas, giro arriba y giro abajo. Chururito, chururito, cómo se mata el lorito. Chururito, chururito, cómo se mata el lorito. Cómo se mata el lorito, más churu que un guairurito. Cómo se mata el lorito, más churu que un guairurito. Gracias a Dios que me he visto entre medio de estas flores. Gracias a Dios que me he visto entre medio de estas flores. Para enflorarte entero y escogiendo las mejores. Para enflorarte entero y escogiendo las mejores. Chururito, chururito, cómo se mata el lorito. Chururito, chururito, cómo se mata el lorito. Cómo se mata el lorito, más churu que un guairurito. Cómo se mata el lorito, más churu que un guairurito. Sausalito de la playa, no llores agua rosada. Sausalito de la playa, no llores agua rosada. Llorarás cuando me vaya, agua viva y colorada. Llorarás cuando me vaya, sangre viva y colorada. Chururito, chururito, cómo se mata el lorito. Chururito, chururito, cómo se mata el lorito. Cómo se mata el lorito, más churu que un guairurito. Cómo se mata el lorito, más churu que un guairurito.
ahí escuchábamos a Emilio Chino Santana, quien junto a Greda Saldías nos han acompañado esta mañana para hablar del Día Mundial del Folclor, que es pasado mañana, así que esperamos haberles compartido algunas ideas para pensar y sobre todo para habitar lo que son las tradiciones, aprender, la escucha, ¿cierto? Aquello que nos define. Chino, Greta, muchas gracias a los dos por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Son las 10:28, nos vamos directo a la pausa y ya regresamos con mucho más semáforo.